La Universidad de La Guajira, la Facultad de Ciencias Sociales Humanas, el programa de trabajo social en su asignatura de política social, hemos iniciado el proceso de socialización de las políticas sociales desde el arte del trabajador social para la comprensión, el análisis, los debates, el entendimiento, esa gran capacidad que debemos de tener, esa habilidad para entender todas las políticas. Bendiciones para todos. Felicitaciones. Buenas tardes, profesora Gleni Oñates. Mi nombre es Lina Marcela Ochoa Obeso, estudiante del programa de trabajo social perteneciente a la clase de política social del tercer semestre. Mi tema a exponer en este espacio es la discapacidad, y esta, desde el enfoque biopsicosocial, es el resultado de interacciones complejas entre las limitaciones funcionales como lo son las físicas, intelectuales o mentales de una persona y del ambiente social y físico que representa las circunstancias en las que vive esa persona con discapacidad. Este concepto también influye en lo que son las deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación como ciudadanos, dejando como resultado una limitación al individuo discapacitado, tanto con su físico como su entorno social. Existen varios tipos de discapacidades como lo son las sensoriales y la de comunicación, que incluyen lo que son las deficiencias oculares, las deficiencias del habla, deficiencias auditivas, por ejemplo la ceguera, la pérdida de un ojo, la pérdida de algún oído, entre otras. Están también las discapacidades motrices, que incluyen las deficiencias para caminar, manipular objetos, coordinar los movimientos, y por lo general estas discapacidades implican la ayuda de otra persona, es decir, que personas que poseen discapacidad de movimiento o alguna anteriormente mencionada necesitan y requieren de un cuidador que les ayude con sus necesidades básicas como la movilización y demás actividades, y por lo general estas personas están en sillas de ruedas, utilizan muletas o otras herramientas de ayuda. También están las discapacidades mentales, que incluyen las deficiencias intelectuales y conductuales, que representan grandes restricciones a la hora del aprendizaje y el modo de conducirse de esas personas, por lo general estas pueden relacionarse con su entorno de una manera más dificultosa que otras discapacidades, como por ejemplo tienen muchas limitaciones en lo que son el desempeño de sus actividades. Y por último también tenemos las discapacidades múltiples, y esta no es más que la mezcla de una o más discapacidades, como por ejemplo personas que tienen problemas en el movimiento, que no pueden moverse y al mismo tiempo son sordos. En este punto es importante aclarar que de cada 100 colombianos, 3 están en el RLCPD, la cual es una herramienta que permite recoger vía web información sobre dónde están y cómo son las personas con algún tipo de discapacidad residentes en nuestro país, teniendo en cuenta que las personas con discapacidades incluyen aquellos que tengan deficiencia física, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, a las cuales se les ve afectada la correcta interacción con las demás personas. En el año 2020, el DANE y el Ministerio de Educación entregaron al Ministerio de Salud y Protección Social la cifra de más de 1.404.108 colombianos identificados con discapacidad, en donde el 50% son hombres y el 49% eran mujeres, siendo el 58% de discapacidades mayores a 50 años y el 12% menores de edad. Además, a estos datos hay que sumarles que en Colombia, de cada 100 personas mayores de 80 años, 33 están en el peligro y en el registro de discapacidad, y específicamente en nuestro departamento de La Guajira habitan más de 14.322 personas que registran una discapacidad, en la cual dentro de la población indígena se registran 1.769 personas.
En todo esto que he mencionado anteriormente, para todo esto existen unas normas en torno a lo que es el tema de la discapacidad, como lo son la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, en la OEA, en donde los estados se comprometen a adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y de esa misma manera propiciar su plena integración en la sociedad. También tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada en nuestro país mediante la Ley 1346 del 2009, donde están estructurados todos los derechos civiles, culturales, políticos, sociales y económicos de las personas con discapacidad. Otro de estas normas también es el documento COMPES, que tiene como objetivo precisar los compromisos necesarios para la implementación de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social, como sus siglas lo indican, PPDIS, donde el objetivo principal es asegurar el goce pleno de los derechos y cumplimiento de los deberes de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. Por lo tanto, los gobernadores y alcaldes deben gestionar la política pública de discapacidad e inclusión social teniendo en cuenta la ley estatutaria de 1618 establecidas en el 2013, donde se establece básicamente que la nación, los departamentos, distritos, municipios y localidades, de acuerdo con sus competencias, así como todas las entidades estatales de todos los órdenes territoriales, deben desarrollar tanto nacionales como territoriales o los sectoriales también, todo lo que es la distribución territorial de nuestro país, deben garantizar su propia política pública de discapacidad basándose en la Ley 1145 del 2007, con el fin de garantizar siempre los derechos de las personas con discapacidad y asimismo garantizar el acceso real y efectivo de las personas a los diferentes servicios sociales que se ofrecen al resto de los ciudadanos que por consiguiente no poseen ninguna discapacidad. De esta misma manera hay que mencionar que existe el Sistema Nacional de Discapacidad SND, que es el conjunto de orientaciones, normas, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales de la discapacidad, contenidos en la Ley 1145 de 2007, específicamente en el artículo 2. Los cuales están distribuidos como el MSPS, que es el Ministerio de Salud y Protección Social. También está el CND, que es el Consejo Nacional de Discapacidad. Está el CDD, que es el Comité Departamental de Discapacidad. Y también está el CMD, Comité Municipal de Discapacidad, teniendo también el CLD, que es el Comité Local de Discapacidad, y por último el GES, que es el grupo de enlace en los diferentes sectores de nuestro país. Para culminar el tema de la discapacidad, traigo a colación un ejemplo del grandísimo Stephen Hawking, quien demostró que la discapacidad no es ni debería ser un obstáculo para alcanzar el éxito, ya que él, a pesar de haber sufrido una neuropatía motora durante prácticamente toda su vida adulta, esta discapacidad no le impidió jamás desarrollar una destacada carrera como profesional, como físico, teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico. Y además de eso, tener una feliz vida familiar. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que las limitaciones solo están en nuestra cabeza. Y si allí, en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestro pensar, no tenemos limitaciones, cualquier limitación física va a quedar pequeña a la hora de construir nuestros sueños y proyectos. Por eso yo les hago una invitación a que tomemos como ejemplo, como motivación, todas aquellas personas que poseen una discapacidad física, ya sea intelectual o motora, y aún así son guerreros de la vida y demuestran que no es el hecho de existir, no es el hecho de vivir día a día, sino de venir y cumplir un propósito. Muchas gracias.